UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presenta Más calidad de vida. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Heliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Hoy, en Más Calidad de Vida, trataremos los trastornos del sueño, un amplio grupo de padecimientos que afectan el desarrollo habitual del ciclo sueño-vigilia, tanto en niños como en adultos. Se dividen también en transitorios y crónicos. La mayoría tiene trastornos que son transitorios. Por ejemplo, si un niño se hospitaliza, genera, ¿no es cierto?, una situación de estrés y cuando vuelva a su casa le va a costar dormir. Y los crónicos son igual de frecuentes, menos frecuentes que los transitorios, pero más o menos son en el 30% de la población. Dormir bien es esencial para el organismo y permite cumplir de mejor forma con las exigencias diarias, pero también ayuda a controlar el estrés y a mantener un estado de ánimo equilibrado. La mayoría de los pequeñitos, lactantes y preescolares vienen porque los papás encuentran que el niño duerme mal. En el niño pequeño son los papás los que monitorizan el sueño y ellos dicen el niño no duerme bien. Y en cambio en el niño más grande, en el escolar, los papás consultan porque el niño no se concentra, por ejemplo, o está irritable durante el día, o está con sueño durante el día. Dormir bien es fundamental para el bienestar psíquico y el desarrollo físico de los niños. Durante el sueño se activan las hormonas de crecimiento y aquellas que tienen un importante papel en la respuesta inmune de su organismo. Existen ciertos conceptos que deben ser aplicados tempranamente. Ese concepto a grandes rasgos se llama higiene del sueño. Es como por ejemplo sacar a los niños de la habitación de los padres a una edad oportuna, evitar la luminosidad durante el sueño. Y otro dato muy importante y que no debe ser nunca olvidado es que la presencia de cualquier tipo de pantalla en el dormitorio del niño es absolutamente contraproducente porque acarrea dificultades en la calidad de sueño. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Más Calidad de Vida a través de las pantallas de UCB Televisión. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar se relaciona con los trastornos del sueño, tanto en adultos como en niños, y tenemos como invitados al doctor Cristian Rodríguez, neurólogo, coordinador de neurología de Clínica Las Lilas, y al doctor Francisco Javier Prado, médico pediatra, experto en enfermedades broncopulmonares, jefe de pediatría de Clínica Las Lilas y además médico integrante del cuerpo de pediatría del Hospital San Borja Arriarán. Bueno, hoy día el tema se relaciona con los trastornos del sueño y me parece que es fundamental para nuestra audiencia partir por definir, Cristian, qué es lo que es dormir, qué es lo que es el sueño, cuál es la relación entre sueño y dormir, ¿son equivalentes? Mira, soñar es un acto fisiológico, un acto normal, necesario. Es dentro de los ritmos que tiene la vida, de los mamíferos y de otras especies, es tener un tiempo de estar despierto o estar durmiendo. Y eso es lo que lo llamamos sueño en términos de ritmo circadiano. Y estar dormido no implica soñar en el tema de tener una imaginación o una imaginería de alguna situación. Cuando logro dormir bien y llego a hacer un sueño completo con profundidad adecuada, voy a tener ensoñación y voy a tener imágenes. Y eso es dormir. Duración variable. Uno dice siempre generalmente 8 horas, pero no hay que buscarla. Es lo que uno lo descansa. Si tú duermes 7 horas y con eso el día siguiente estás bien, es suficiente. Hay otros que necesitan más o menos, pero es individual, como los zapatos. Ahora, Francisco, ¿existe algo que uno pueda definir como un dormir normal, o un soñar normal, o un soñar anormal? El dormir implica varias cosas. Primero, duración del dormir y segundo, calidad al dormir.
Por ejemplo, si tú tienes una persona que tiene acorta sus horas de sueño, claramente empieza a tener problemas en su salud. De hecho, en la población infantil, adolescente y el adulto joven está súper determinado y muy bien estudiado que mientras menos horas de sueño tiene más riesgo de obesidad y enfermedades metabólicas. Ese es un punto bien interesante. Y por otro lado, si tú tienes mala calidad del sueño, y la mala calidad del sueño puede ser desde cosas simples hasta cosas bien extremas, pero por ejemplo una cosa que es una situación súper normal a todas las edades, el ronquido. Históricamente el ronquido ha sido interpretado como algo anecdótico. Entonces, por ejemplo, te cuentan que el niño ronca, pero ronca igual que el papá. Entonces pasa a ser como una situación que es normal o esperable por la habitualidad que tiene. Pero de a poco, en la medida que se va entendiendo cuáles son los fenómenos que ocurren al dormir y cómo la estructura del sueño puede ir perdiendo su calidad, se entiende que el ronquido no necesariamente es normal y que muy probablemente encierra una potencialidad que amenaza, digamos, una calidad de vida normal. Tanto para eventos que tienen que ver con fenómenos neurológicos, fenómenos del desarrollo neurocognitivo, que son súper potentes, como otros eventos en la esfera cardiovascular, etc. Si un niño o un adulto ronca, ¿eso significa que debe considerarse anormal? Y por tanto, eso, ¿en qué momento se justifica que una persona acuda a un médico, a un especialista como usted, o no sé si necesariamente un especialista, ante un ronquido? Puede que se produzca un pánico en la audiencia porque debe haber mucha gente que ronca y dice: yo me acabo de enterar que esto de roncar es anormal. Claro, mira, en términos de prevalencia, de magnitud del problema, hace muy poco investigadores chilenos del grupo de hospital en la Universidad Católica, Paulo Brockman y colaboradores, identificaron que en Chile, en la población escolar sana, el ronquido está presente casi en un 20%. Las estadísticas a nivel mundial en los países más desarrollados que nosotros hablan de una prevalencia del 7-8%. En Brasil, por ejemplo, la prevalencia es parecida, un 20%. O sea, algo pasa que en las distintas instancias de las sociedades el ronquido no tiene la misma prevalencia. Ahora, dentro de esa prevalencia del ronquido, se estima que más o menos un 4%, eso por el lado de los adultos, y por el lado de los niños entre 1 o 2%, ese ronquido va asociado claramente a un problema de salud de importancia. Pero vienen los matices. Entonces, en este estudio que te mencionaba del Paulo Brockman es bien interesante porque él relaciona el evento ronquido con el desarrollo escolar a través de las notas del colegio. ¿Cuánto es normal dormir? Porque Francisco recién nos mencionó que un mal dormir se puede asociar a algunas enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, obesidad. Yo imagino que algunos auditores pueden decir y reclamarle ahora a las mamás que por qué no nos dejan dormir hasta las 2 de la tarde los días sábado domingo. Pero ¿cuánto es normal dormir entonces? Mira qué buen ejemplo, porque el dormir en exceso en general es de mala calidad. Después que tú tienes tu primer despertar, esta hipersomnia, seguir remoloneando, y el adolescente que despertó a las 11 se levantó y después volvió a levantarse a las 2 de la tarde. Algunos hacen dolor de cabeza, cambian el genio conductualmente, y los adultos de la misma manera. Entonces, frente a la pregunta, en general nunca menos de 4 horas va a ser fisiológico. Menos de 4 quedas al debe y vas a tener trastornos severos de atención si tú persistes en dormir poco tiempo. ¿En qué redunda eso? En accidentes. O sea, el conductor, si ha dormido poco, y por eso está la ley de sobre 5 horas, un segundo conductor, tiene más riesgo de accidente porque la atención, van a caer los párpados involuntariamente, no es un tema de voluntad. Voy a tener sueño y los voy a cerrar. Y esta hipersomnia, que es estrictamente fisiológica, es la demanda del cuerpo para poder repararse, me obliga a disminuir la tensión en una gradiente hasta llegar a dormirme. Ahora, eso estamos por lo bajo, 4 horas es el mínimo. El máximo, el promedio en general son 7 horas y media, 8 horas y media, la mayor parte de las personas. Más de 9 horas duermen pocas personas. Ahí responde tu tema. Ahora, volviendo al tema de Francisco,
el ronquido en el adulto tiene una prevalencia mayor, porque además vamos cambiando físicamente. Hay mayor obesidad, cambian los tonos, el tono muscular ya no es el mismo, el colágeno no es el mismo, entonces un tercio de la población va a roncar. Ahora, roncar no implica estar enfermo. Y aquí nosotros sí preguntamos potencia. ¿Se siente a través de la otra, se siente la pieza del lado? A diferencia de los niños que más interesaban la frecuencia. Exacto. ¿Por qué? Porque se considera como un hecho fisiológico roncar. ¿Qué es lo que es el ronquido? Es el ruido que produce el aire al pasar por la vía aérea, como una flauta. Correcto. Pero si esta flauta tiene los orificios estrechos, va a vibrar. Si producto del sobrepeso, el calibre inicial que era así, se va reduciendo, va a ser más difícil que pase el aire y al forzarlo al pulmón va a emitir un ruido. Entonces, vamos seleccionando una población que ya no es el tipo delgado, sino que es el tipo más gordito. Y esa vía aérea va a tender a colapsarse y nos va a generar el ronquido, considerando que siempre el ronquido, en términos generales, va a ser sano. Y va a haber un porcentaje menor que va a ser el ronquido enfermo, que es de tal intensidad que lo despierta y que le fracciona el sueño. Entonces, aparentemente este adulto sí tiene acceso a sus 8 horas de descanso, pero es un sueño fraccionado por él mismo, sin que nadie lo despierte. Su propio ronquido es tan intenso que le va superficializando el sueño. Consecuencia, amanece cansado. Y el día siguiente, después del almuerzo, almuerza y se duerme. Aprovecho de recordarle a nuestros televidentes que sus consultas y preguntas, con mucho gusto, nuestros especialistas las van a contestar a través de nuestro mail, Twitter y Facebook. Bien, vamos a ir ahora a una pausa con nuestro auspiciador Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Nos vemos en un instante. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Algunos trastornos del sueño pueden ser muy graves e interferir con el normal funcionamiento físico, mental y emocional del individuo. Los niños, los trastornos más frecuentes son las disomnias y específicamente aquellas que tienen que ver con los hábitos de sueño. Entonces, en rigor, son patologías que son fácilmente prevenibles si nosotros instruimos a los padres y cuidadores respecto a los hábitos y a la higiene del sueño. Y después existe el segundo en frecuencia, son las disomnias secundarias, por ejemplo, a patologías respiratorias obstructivas, el crecimiento de las amígdalas, de los adenoides, que hace que los niños ronquen en la noche. Y en ese caso la resolución sería quirúrgica, la extracción de lo que obstruye la vía aérea. Los trastornos del sueño son la causa de una parte importante del fracaso escolar, de obesidad y de enfermedades metabólicas en niños. La primera base del tratamiento es este concepto de higiene del sueño, ¿no es cierto? Es decir, qué medidas promueven un hábito saludable de sueño y cuáles lo desincentivan. Cuando con estas medidas más bien generales, ¿no es cierto?, no obtenemos un buen resultado, es posible utilizar distintos medicamentos, ¿verdad?, que pueden ayudar a promover como una etapa de transición, ¿verdad?, porque la idea es usarlo por un tiempo acotado, pero que de alguna forma esto ayude a una buena calidad de sueño. Un buen descanso se logra adquiriendo ciertos hábitos, tales como establecer una hora fija de sueño, evitar comer alimentos pesados en la noche y preferir la lectura antes de la televisión al momento de ir a la cama. Lo más importante en relación siempre en medicina es la prevención, ¿no es cierto?, de este tipo de problemas. Y el mejor momento para aprender de estos temas es justamente los controles sanos, porque la prevención primaria justamente es que se puede evitar una serie de problemas por hábitos inadecuados. Entonces la idea es que conversen, aprendan de estos temas y de esta forma prevenir los problemas. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre los trastornos del sueño. Estamos de vuelta con el programa Más Calidad de Vida, siempre a través de las pantallas de UCB Televisión. Esta tarde con nuestros invitados Cristian Rodríguez y Francisco Javier Prado. Cristian, neurólogo, Francisco, pediatra broncopulmonar. Estamos hablando del tema de trastornos del sueño.
Reiteramos a nuestra audiencia que ustedes pueden hacer sus preguntas y consultas a nuestro mail, a nuestro Twitter y a nuestro Facebook. De hecho, tenemos una pregunta de la señorita Ceci Pailamilla, quien pregunta, Cristian, sobre el síndrome de piernas inquietas. ¿Qué es esto de las piernas inquietas? Mira, es un síntoma muy desagradable. Es la percepción de, sin que haya una causa externa aparente, de la necesidad imperiosa de mover las piernas cuando estás conciliando el sueño. No es picazón, no es dolor, pero tengo la necesidad de moverlo. Llega tanto incluso a levantarse. Y eso dificulta el conciliar el sueño. Claro, me imagino. La consulta posterior es por insomnio y conciliación. ¿Qué es lo que uno hace? Hay encuestas estructuradas en que vamos preguntando cuántas veces a la semana, cuántos días está durmiendo mal, cuánto se demora. Una cosa es a la hora a la que me acuesto y otra cosa es a la hora a la que me duermo. Uno hace higiene del sueño, pedimos exámenes de sangre porque hay algunas alteraciones del fierro que pudieran estar asociadas y hay algunas medicaciones específicas que disminuyen bastante los síntomas. Pero hay que ir probando porque esto es paciente a paciente, cuál es la dosis y cuál es el medicamento que mejor le hace. Lo principal primero es hacer higiene de sueño, porque algunas personas han llegado a consultarnos porque cuando uno se está quedando dormido, al inicio del sueño y cuando se empieza a desconectar, el cerebro empieza a desconectar los músculos, hay clonías de sueño, que son saltitos. Correcto. Que todavía uno puede percibir antes de perder el contacto con el entorno. Y eso lo interpretan como piernas inquietas. No, eso es fisiológico. Las piernas inquietas es estando despierto al momento ya de irme a acostar, cuando ya estoy en decúbito, que empiezo a tener esta sensación de la necesidad de frotarme o de mover, de inquietud. Cuando es grave incluso se extiende el día. Creo que ahí hay que comentar con la señora en qué paso va ella. Siguiendo entonces, Francisco, con estos trastornos del sueño a los que hemos comenzado y conversado en el primer bloque, ¿de qué elementos dispone hoy día la medicina para avanzar en el estudio? Hay cosas más sofisticadas que uno debe hacer. Se hacen imágenes del cerebro, por ejemplo, se hacen test de respiración. ¿Qué es lo que se hace para avanzar en el estudio de una persona que uno considera que puede tener un trastorno del sueño? Bueno, tu pregunta es bien importante porque estamos hablando de problemas que tienen prevalencia alta. 2-4% de la población es una prevalencia alta. Por lo tanto, si uno tomara a todas las personas que están con el riesgo y tratara de estudiarlas de una manera más sofisticada en laboratorio, claramente la gran demanda no daría para la oferta real de equipamiento que hay que tener. Entonces, eso es un punto bien sustantivo. Por lo tanto, la idea es tratar de hacer o partir la aproximación del diagnóstico desde la atención, en la atención primaria, en el médico general, en el pediatra general, etc. Entonces, lo primero es preguntar cómo es el sueño, ¿no? O sea, porque son preguntas que habitualmente en una historia no necesariamente está presente. O sea, el paciente ronca, no ronca, cuántas horas de sueño tiene, ¿cierto? Cómo es su higiene del sueño, lo que mencionaba el Cristian, los horarios de sueño. Eso es información bien relevante. Después, en el caso de los niños, lo que uno hace, ¿cierto?, es que si está el ronquido presente, pregunta por la frecuencia de la ocurrencia para definir estos roncadores habituales. Y en tercer lugar ya es la pregunta de si hay esfuerzo respiratorio, si hay detenciones en la respiración a apneas que sean evidentes, que eso ya va seleccionando un grupo más importante de pacientes. Después se pueden hacer encuestas que son muy simples. En general en pediatría hay dos. En Chile ocupamos con cierta frecuencia una encuesta corta que tiene 12 preguntas que la desarrolló David Gozal por allá a finales del año de la década de los 90, que uno se demora no más de 10 minutos y dependiendo del puntaje, ¿cierto?, hay mayor riesgo de. En adultos hay otra encuesta que es equivalente a la pediátrica, digamos, donde se preguntan fundamentalmente por situaciones que ocurren durante el día. Si hay somnolencia, no hay somnolencia, si hay dolor de cabeza al despertar. Y en los niños un síntoma que es muy importante, que es la falta de concentración en las tareas escolares, ¿cierto?, el déficit atencional, la hiperactividad y la impulsividad. Esos son aspectos que estas encuestas en general miden. ¿Cuándo, Francisco, Cristian,
un paciente, ya sea adulto o niño, tiene indicación o se beneficia de usar métodos que probablemente algunos de los auditores conocen, que es usar estas especies de ventiladores mecánicos o máscaras que ayudan a evitar el problema. ¿Y cuál es el resultado de eso? En los niños, como yo te contaba, generalmente los eventos que llevan a la obstrucción de la vía respiratoria y que provocan estos síndromes de apneas o hipopneas, que es el continuo que va sucediendo en la medida que esto puede ir empeorando, ¿cierto? Se debe a una obstrucción por crecimiento de las amígdalas y los adenoides. Entonces, si uno tiene un niño en que sospecha que haya apneas y hipopneas del sueño, ¿cierto? Y a través de todo este análisis que se hace integrado, de una serie de cosas que se van preguntando, ¿cierto? Eventualmente la solución del problema no es utilizar un aparato para ayudar a respirar en la noche, que es el CPAP o eventualmente el BiPAP, sino que lo que se hace es que se opera derechamente, se sacan los adenoides y se sacan las amígdalas. Entonces el problema va generalmente de una solución que la da el otorrino, ¿ya? Ahora, es bien interesante un tema que tiene que ver con lo siguiente. Como yo te contaba, los niños, ¿cierto?, que tienen estas apneas del sueño, tienen problemas, ¿cierto?, del comportamiento, que es esta inquietud, este déficit de atención, esta impulsividad, que además es súper frecuente. El 20-25% de los niños, digamos, en edad preescolar y escolar lo tienen. Ahora, esos eventos neurocognitivos, ¿cierto?, o sea, un problema que tiene que ver con el comportamiento y con eventos de las actividades intelectuales, ¿cierto?, se pueden mantener después de que el paciente es operado de las adenoides y de las amígdalas. Por lo tanto, es muy importante seguir manteniendo un control de estos enfermos. O sea, la cirugía soluciona en buena parte el problema, pero no es la solución final para el problema. Y también en los niños, mediciones que tienen que ver con el perfil de los lípidos en sangre, ¿cierto? Triglicéridos elevados, colesterol elevado, el HDL bajo. Entonces, si tú te fijas, hay un jugar con una integración de fenómenos que como que se colocaban en oposición el niño en relación al adulto. Y en estos momentos se va produciendo una integración. Por lo tanto, y un poco ahí es donde estamos tratando de poner un poco una diferenciación en relación a la oferta en los estudios de sueños que se están dando en distintas instituciones. Es ahí donde queremos trabajar un poco en la clínica de las Lilas en relación a ir tomando esto con un manejo bien holístico, pero también las transiciones en las edades, la transición del niño a la adultez, etcétera, que para estos temas que tienen que ver con el sueño son bien potentes, ¿no? Ahora, tratamientos, tú mencionabas algunos aparatos que se usan, que fundamentalmente se usan en niños más grandes o en los adultos, que son los generadores de flujo, que mantienen una presión en la vía aérea. De alguna manera lo que hacen es mantener la garganta abierta. Entonces se usa un aparatito que genera un flujo, y ese flujo a través de una mascarilla, que generalmente es una mascarilla nasal, ¿cierto?, mantiene la permeabilidad de la vía aérea y impide entonces que se produzca el fenómeno de la apnea, o de alguna manera lo corrige en forma importante, cosa que los eventos más sustantivos, como son estas desaturaciones muy bruscas que van produciendo un fenómeno complejo en la estructura del sueño, se va corrigiendo. Ahora, el tema, y eso lo conversábamos fuera de cámara con Cristian y contigo, es que la adherencia a estos aparatos es baja. Entonces, los aparatos de por sí han ido bajando en costo, pero igual significa un costo para el paciente. ¿Cuánto vale hoy día un paciente que tiene que llevarse una máquina? Mira, hay máquinas que pueden ir desde los 300.000 pesos, ¿cierto?, a máquinas que cuestan sobre los 2 millones de pesos. Ahora, también tenemos que tener claridad que en esto no hay cobertura de los sistemas sanitarios para colocar equipamiento, situación que en otros países sí claramente sucede, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como broncopulmonar, Cristian como neurólogo, en otros países identifica un fenómeno grave de problema de sueño en relación a los trastornos del dormir, ¿cierto? Y tú indicas la receta, ¿cierto? Y el sistema sanitario, ¿cierto?, ejerce el pago sobre la prestación que tú estás indicando. Eso en Chile todavía falta bastante. Ahora, dentro de lo que es la estructura sanitaria en Chile, yo creo que claramente en un futuro, ojalá no muy lejano, sería re importante meter estas patologías dentro de las garantías. Entonces, el tema es re interesante, re complejo, y donde nosotros queremos diferenciarnos un poco, que el paciente que venga con nosotros sea mirado de una manera bien integral,
con un equipo de gente donde no solamente estén los médicos, sino que estén nutricionistas, enfermeras, y para el tema de la adhesión al tratamiento, tú también generas de alguna manera un sistema de postventa, seguimiento, la mascarilla más apropiada, encuestas, porque al final la educación en esto hace mucho. Y quien educa mejor claramente no somos los médicos. Ahí hay una labor de enfermería que es muy sustantiva e importante. Y en general, Cristian, el resultado de estos métodos de ventilación no invasiva, el impacto es positivo, es bueno, y más allá de la dificultad en la adherencia al tratamiento. Mira, piensa que, a ver, cuando llegamos a indicar un CPAP o un BiPAP, según ese es el nombre técnico de esta ventilación no invasiva, es porque hemos fracasado antes. O sea, y ahí yo voy con Francisco. Este es un fracaso de la prevención. O sea, si yo llegué a tener un perímetro abdominal, a tener los botones de las camisas tirantes, a no aprender a comer y a ser sedentario, uno de los efectos colaterales va a ser esta apnea. Pero si tuviera que comprar un seguro de vida, ese paciente se lo van a cobrar más caro. O sea, su riesgo vital va a ser bastante más alto. Entonces, el primer tratamiento es la prevención y que es en el camino en que estamos, anticiparnos. Ahora, cuando el paciente logra adaptarse al CPAP, en realidad es mágico. Les cambia la vida. La calidad de vida al día siguiente, ese despertar y disfrutar. Mira, tengo frases así como, se ven mejor los colores. Claro. O sea, es realmente un despertar de nuevo, porque era un paciente que estaba bajo un velo, que hacía su actuar con mucho esfuerzo, que llevaba un cambio de genio, déficit atencional del adulto adquirido. Esa es como la definición. Y que a las 10 de la noche podía entrar en somnolencia o no compartir con su familia, porque lo pillaba el sueño. O sea, cuando está bien indicado, el paciente lo tolera, en realidad es una opción, pero y ojalá fuera una opción de tránsito en la medida que podemos implementar los cambios en ese paciente. No el régimen, el cambio de hábito, aprender a comer distinto, aprender a hacer ejercicio. Perfecto. Bien, bueno, muchas gracias, Cristian y Francisco. Estamos llegando al final de nuestro programa. Les recordamos enviarnos sus consultas e inquietudes a nuestro email, Facebook, Twitter, y los esperamos aquí en UCB Televisión el próximo domingo en una nueva edición del programa Más Calidad de Vida. Muy buenas tardes. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presentó Más Calidad de Vida.